¿Qué te dieron aquí en el Congreso? Me hicieron galardón por la gestión que he hecho por la industria de la música. Yo soy uno de los pioneros del género urbano. O sea, yo soy uno de los productores ejecutivos pioneros de Colombia para el mundo. Lucas Vázquez, bienvenidos a un podcast más de Aguas Abiertas. No, pues Juanes, muchas gracias por la invitación, mi hermano. Parce, qué nota tenerte aquí, men. La verdad es que la hablábamos antes de entrar a grabar, parce. Siento un gran respeto por la música y por lo que haces, huevón, porque detrás del escenario pasan mil cosas, parce, que uno se entera del 1%, men, y parte de esos logros de todos los artistas y de lo que uno escucha ya en la calle pegado, hay un esfuerzo enorme de gente como vos, huevón, que se dedica al oficio, parce. Bienvenido, men. Muchísimas gracias, Juanes. Qué chimba estar aquí en Aguas Abiertas, pues es un espacio donde profundiza la creación y la apertura de nuevas posibilidades y proyectos para la gente, y pues qué más que nosotros poder aportar dentro del entretenimiento, el arte y la música, pues las experiencias de desarrollo en creaciones de talentos y demás. Aparte sos buzo. Soy buzo, chef. Ay, nos encontramos ahorita en esa pasión también, weón. Es otro planeta el que bucea. Es otro mundo que sabe cómo cuando lo explora y o sea, sentir una vez tengas el tanque abajo es concentrarte de verdad que hay otra vida dentro de esta vida y que todo lo mágico que hay detrás de eso es sorprendente, y que cada vez quieres estar ahí metido y sumergirte. Pues estuviste con ballenas en República Dominicana hace Costa Rica, hace como 15 días. ¿Qué tal? Magia. Es algo que, no sé, realmente como que comprendes lo diminuto que sos, ¿cierto? Porque igual no es lo mismo navegar o hacer inmersiones, digamos, con los pesitos regulares, pero ya cuando exploras con una ballena ya eso es otra cosa. Aparte que yo no sé si vos coincidís conmigo, pero uno no tiene control de nada, weón. Uno de pronto en superficie pues tiene un poquito, o cree tener un poquito más de control, pero abajo las variables son inmensas. O sea, pues imagínate, te pueda coger una corriente y vos no estés conectado con el equipo. Me pasó alguna vez con un amigo que lo lleva una corriente y casi nos ahoga. Mierda. Entonces, pues es una concentración. Igual te enseña muchas cosas el agua, el orden, el trabajo en equipo, realmente una buena comunicación. Eso es lo que te salva, pues, y te rescata y te hace conectar con ese mundo marino. Qué nota, parce. La verdad es que yo siento que uno debería hacer más hobbies más seguido que el trabajo. El trabajo debería ser el tiempo de lo que uno le dedica a los hobbies. Pero se puede. Se puede lograr en cierta medida, obviamente, al propósito y a la medida del crecimiento, pues, de las personas, pero también uno, para enriquecerse, la riqueza no solamente llenar la materia, la riqueza también tiene que ser física, espiritual, mental, y tienes que invertir en ello, ¿cierto? Pues para poder llegar a conclusiones de hobbies diferentes, que incluso son actividades de vida que te pueden hacer incluso más rico y más interesante que solo tener casas o posesiones o lujos. Entonces, a medida que vamos creciendo, esas oportunidades de hobby que nos llenan más, yo creo que nos mejoran la vida y la calidad de vida como humanos. Parce, ¿cómo llegas vos? Danos un poquito de contexto de cómo llegas a dedicarte a la música. Porque yo siento, parce, que, y puede ser un sesgo personal, pero hace 15, 20 años, parce, uno decir que se iba a dedicar a la música era una locura, men. De pronto decirlo ya no es tan grave hoy, pero hace 20 años uno salirle a la familia a decir, parce, no, es que a mí lo que me gusta es la música y me voy a dedicar a eso. Dicho y hecho, lo acabas de decir, realmente fue en manifestación, y creo que cuando uno es niño hay que, pues realmente uno tiene que, pues yo lo identifiqué porque fue innato y sabía que la música era mi pasión. Yo soy isleño, sanandresano, y desde chiquito pues la primera comunicación fue musical. De hecho, una de las bandas más reconocidas en ese tiempo, que era The Rebels, una banda de reggae, eran muy amigos de mi mamá. Entonces mis escenarios eran muy musicales
y pues con eso crecí. Realmente ya cuando vine acá siempre me hablaron de que yo tenía un tío que era el músico pues de la familia, él vivía en los Estados Unidos, entonces siempre me hablaban de esas aventuras y que era un maestro y que yo soñaba, yo navegaba mucho y yo decía, yo quiero conocer a ese tío, y por cosas de la vida ese tío vino a Colombia a vivir, se lo trajo Fruco. A los 13 años él viene con un bajo, yo me enamoré de ese bajo. Entonces yo dije, wow, yo entendí que por ahí era. También era muy deportista demasiado, pero yo conecté con la música y empecé pues como a charanguear con el bajo. Y pues yo soy del 82, o sea, tengo 42 años. Entonces, para mi generación, la época era, usted era rapero o rockero. Sí, total. Entonces, obviamente, pues empecé a charanguear, tuve muchas bandas pues y por ahí empezó pues como el enfoque musical de talento. También ya después comencé como músico. Okay. Yo también pues no sé, tenía también como esas ganas porque siempre he sido muy bueno en los números y negociando. Entonces en toda esta etapa se me despertó un foco. Yo dije, de hecho con unos amigos que hicimos un evento en Halloween. Hicimos un evento gratuito para los amigos y se me despertó la idea. Yo dije, no, es que aquí hay una oportunidad, y desde ahí empecé ya ya no a tocar solamente, sino también a hacer conciertos. ¿Pero viviste en la isla mucho tiempo? Hasta los 10 años. Ok. Hasta los 10 años. ¿Ya te viniste ya al interior? Siempre en Medellín, ¿no? ¿En dónde? En Medellín, no, es una historia larga. Yo soy muy nómada desde niño. Llegué como a los 10 años a Medellín. Viví un año acá en Medellín, pero en la época, me tocó precisamente la época de mucha violencia de Pablo Escobar y eso. Y después fuimos a vivir a un pueblo que se llama Amalfi. También una calentura. Sí, parce, le tocó. Sí, me tocaban 2 tomas guerrilleras bien pesadas. Después mi mamá le salió también otro negocio en otro pueblo que se llama Anoría, y estuve como 6 meses. Después me vine para Medellín. Después me fui para Arboletes, también otra calentura, pero ya empezó a bajar, pues ya Pablo Escobar pasó a otra cosa, y ya cuando tenía 12 años me vine de allá. O sea que a los 13 años ya estaba acá. Y con mi familia, como te digo, vino el tío de los Estados Unidos y vino con esa magia, pues disfrazada en un bajo. Y yo dije, me enseñó primero las primeras notas, después fui a estudiar a Bellas Artes en el centro en ese entonces. Y en la EPA de la Floresta empecé a hacer mucha. Pero entonces el sueño genuino era ser músico. No sé si era ser músico, que tuviera que tener con la música, porque realmente yo encontré como mi foco que era ahí. O sea, sabía que mi propósito iba a ser por ahí. Y estuviste en el colegio y ahí hacías. O sea, tuviste ahí una influencia, pero además tenías una influencia isleña, parce, donde en San Andrés se respira música, parce. Sí, y en especial pues ritmos muy antillanos y caribeños, en especial reggae. Sí, esa es mi música, pues con esa me voy a morir. Esa es mi música, me identifica, ¿cierto? Y pues muy interesante porque ya cuando vine acá fue un contraste de lo caribeño con algo del interior en ese tiempo, con las vivencias de digamos circunstanciales de la época, que eran un poco más, los jóvenes de ese tiempo no tenían muchas oportunidades de nada, entonces muchos eran de nichos underground, raperos o rockeros que eran con sus pensamientos muy frustrados porque no habían posibilidades. Hay mucho dolor en el rap y en el rock. ¿Sí? Claro, porque son líricas sociales que siempre son reprimidas por el no futuro, muchas cosas, y más en esa época que vivimos una generación muy heavy, pues donde ya sabemos lo que pasó en Colombia, pues. Lucas, pero vos de pronto no ves que el rap, aunque sigue de alguna forma siendo el instrumento donde digamos, de la generación joven se expresa con lo que no está de acuerdo, vos no ves que de pronto el rap también ha tenido como ese cambio últimamente de que no lo urbano no solamente tiene que ser en contra del sistema, sino que también puede agregar otro mensaje? Claro, es arte, realmente tú no puedes juzgar al arte y pues como que segmentarlo en algo solamente psicológico de la población, pues también tienes que recrearlo con arte. Yo digo que el arte se representa y se manifiesta tangiblemente con el arte, o sea, el mismo arte te tiene que llevar a hacer arte, no simplemente reprimirte o hacerte victorioso y feliz, ¿cierto? Que se represente
en las situaciones que el artista plasme, como un pintor pinta, digamos, sus obras con un estilo y el otro, pero al final están haciendo arte. Y se ha venido ganando unos espacios en la ciudad y digamos que unos espacios de arte, exacto, y el arte se empieza a valorar diferente. Exacto, y muchas veces el arte no solamente tiene que ser, digamos, por nichos y para nichos, sino también el arte de tener la posibilidad de crecer y más en este mundo que es globalizado, de que podemos tener obviamente nuestra expresión, llevarla a otras partes para que también esa expresión y esa cultura se manifieste con otras culturas y otras comunidades, y eso hace enriquecer más los talentos artísticos, digamos, en diferentes regiones. Así, por ejemplo, lo que ha pasado con nuestros talentos colombianos, especialmente de Medellín, que los sacamos, donde antes era represión, y los llevamos y los expusimos al mundo, y ahora ya nos reconocen con eso. Entonces, ¿hacia dónde lo llevamos? ¿Cuál es el alcance del arte? Lucas, eso valoro mucho, parce, sobre todo como de la generación de ustedes, que fueron los pioneros en todo este tema urbano y en cómo exportar un talento. Y yo siento que uno de los reconocimientos que tenemos que hacer a vos y a esa generación es que, parce, se dieron la pela para cambiar una narrativa de narcotráfico, weón, y decirle al mundo, parce, listo, tuvimos una etapa, no fue fácil para nosotros en Colombia, pero, parce, venga, escuche lo que hay aquí. De hecho, ahorita estaba hablando con un amigo de paradigmas. Nosotros rompimos el paradigma. ¿Por qué? Porque nosotros primero no teníamos ni siquiera oportunidades ni conocimientos, y fue muy rudimentario ir a hacer progresivamente que el entretenimiento tomara color, tomara forma, personalidad, y que lo pudiéramos exportar. Al principio para nosotros era muy difícil todo, más porque éramos con ese estigma de ser colombianos. Incluso si salíamos de acá, lo más difícil era el reconocimiento, incluso en un hotel, en un aeropuerto, en cualquier encuentro personal con otra persona, porque te reconocían por lo negativo que vendía Colombia, ¿cierto? Las noticias vendían impactos negativos, que eso a la hora del té, cuando vas a otro país, van a decir que dónde está la merca, dónde está la coca, dónde está la prostitución y todo eso. Pero nosotros dijimos, nosotros no somos eso. Quisimos darle o sea, a través de lo que nosotros soñamos, porque no soy yo solo, somos un colectivo de muchas personas que creímos en esto, y con pocos recursos, pero con lo que teníamos, tuvimos el valor de enfrentarlo y romper ese paradigma para que tuviéramos éxito en ello. Lucas, pero vos vení, yo quiero hacer como el primer zoom en eso, y es, ustedes lo visualizaron, pero vos sí, o sea, en algún momento tangibilizaste lo que se podía lograr, o lo que estamos logrando hoy, parce, en Medellín y en Colombia con el tema de la música, fue algo que también nos estamos encontrando, pero que nadie creía poder llegar a esos niveles. Bueno, fue intrínseco, pero de todas maneras fue por rebote de un fenómeno que se llama reggaetón. Cuando nos llega el reggaetón después de la raga, que eran los panameños desde el 95 al 2001. Los panameños nos traían un flow que era raga, y obviamente venía de Jamaica, pero lo entendíamos nada más como la rumba, la fiesta. Ya después viene el boricua y nos enseña no solo que se pegó el reggaetón por la gasolina, sino de adelante nos trae la industria. Entonces, por ejemplo, mi escuela viene de ahí, mi escuela viene de los boricuas. Ellos me enseñaron, pero con las herramientas que ellos nos enseñaron, más obviamente con nuestro enfoque, pues nuestra cultura paisa y nuestro orden y nuestras ganas de siempre de hacer un negocio en todo, nos llevaron a potencializar esos vacíos que ellos tenían. Entonces ahí lo vimos tangible y lo vimos muy viable para... ¿Qué vacíos veían ustedes de esa camada extranjera? Eso incluso ya había pasado en los años 70 con las salsas, desde el 60 y 70. La salsa fue, digamos, en Nueva York, pero era de culto boricua, latino, de República Dominicana, y además estaban, pues, obviamente los grandes, pero también nosotros tenemos mucha riqueza musical. Entonces, obviamente fue, digamos, en Nueva York, la música latina se expandió en el mundo, pero el colombiano la leyó, porque nosotros somos mestizos, o sea, nosotros somos entre...
originarios de los indígenas colombianos, donde hay mucha riqueza cultural, y veníamos de ese dolor que traía la raza africana, que traían obviamente a esclavizarla, y hasta después al final que él se junta con el colono, ¿cierto? Con el que ya colonizó, que ya no era el español, sino el habitante colombiano. Y esa riqueza de cultura nos potencializó, que incluso todo lo que hemos hecho, incluso por rebote o propio, nos ha marcado la diferencia. Entonces, cuando pasó, por ejemplo, ese fenómeno de la salsa, salió, digamos, Guayacán Orquesta, el grupo Nietzsche. Si le pongo a mencionar, son N cantidades que ya son... que el paso es lo mismo que en el reggaetón, que no era solo la Fania All Star, que no solo era Willy Colón, que no, ¿cierto? Ya empezamos a sacar nosotros la cabeza a nivel mundial. Pasó lo mismo con el reggaetón en Colombia, entonces nosotros vimos oportunidad y encajamos. No fue muy fácil porque fue muy criticado. Fue demasiado criticado porque ellos dicen o dijeron en ese momento que nosotros llegamos a volverlo pop. Sí, entonces como que ya no es reggaetón, ya estos colombianos le pusieron letras bonitas, románticas, y le pusieron rosita y le empezaron a aplicar otras variables de otros géneros. Pero habían conversaciones entre ustedes en ese momento, o eran cosas que funcionaban y se fue generando orgánicamente ese movimiento así. Yo te explico, el boricua tenía celo, pero tampoco la veían venir porque decían no va a pasar nada con ellos, se burlaban de nuestro género, decían no, pues. Pero ya cuando incluso José o Alvin le dio la vuelta, ya no la vieron, pues ya no la habían visto venir, y pues fue una sorpresa para ellos, y tuvieron que un género que para ellos era muy, muy propio, adaptarse al nuevo concepto que estábamos nosotros dando. Nosotros en nuestra conversación realmente yo creo que estamos en el mismo hilo, pero no estábamos encontrados todos. Realmente no estamos ahí, pero yo creo que estamos en el mismo hilo. Y fue una coincidencia porque pues éramos muchos talentos de muchos barrios que queriendo llegar al mismo punto, a desarrollar el talento colombiano y sacarlo adelante. Empezamos por casa, empezamos por Medellín, después por Bogotá, y antes los artistas los pegabas en Bogotá. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no soñábamos sino claro, estar acá en Colombia. Un éxito local. Pero fue tan grande que empezaron ya a salir, o sea, tuvimos recursos como televisión en ese tiempo, como HTV, donde nos ponían los videos, y eso empezaron a pegar. Por ejemplo, Raycon se pegó demasiado en Venezuela, Pipe Calderón en ese tiempo también, Golpe a Golpe. Y ya después José salió con su mercado internacional, y ya desde ahí ya la historia se fue otra. Entonces pasamos de obviamente tener un mercado local rudimentario sin un poco de herramientas, pero cuando menos pensamos ya estábamos en el otro lado del charco. Y ahí para allá empezaron a salir muchos más exponentes, vino Maluma, etcétera, hasta la historia de hoy, que hoy ya vos por cada barrio vos puedes sacar país de artistas. Sí, total. No, ni siquiera por cada cuadra ya, pues todo el mundo quiso entrar en esa dinámica de la industria, sea actor, ya sea como artista, compositor, productor, ejecutivo. De todas las maneras se abrió un mercado y una oportunidad para muchas personas que, por ejemplo, en mi caso, 20 años atrás era imposible. Yo lo leí porque yo de verdad amé esto, pero no era porque había una moda o porque ya había una institución o había una academia para desarrollarlo, no, fue amor, y creo que nos encontramos los poquitos, tuvimos esas ganas y esa visión, como decimos, yo no sé, pero aquí tiene que pasar algo. Sabes que esa primera camada, con algunos de ellos he hablado, y siento que normal cuando se desarrolla una industria, los primeros que se tiran tienen muchos pro, pero también tienen muchos contra, porque aprenden por todos nosotros. Y esos primeros que salieron aprendieron que no solamente era ser cantante, no solamente era el artista, era el negocio que se hacía atrás del artista, y era todo ese soporte negocial, de derechos de autor, de un poco de temas que muchos de ellos hoy, si uno les preguntara, dirían, parce, yo no hubiera firmado, yo no hubiera negociado, esos hubieras, algunos de ellos
pueden que los persigan porque seguramente eso no dejó que avanzaran mucho más, pero aprendieron por toda la industria también y siento que hay que hacer ese reconocimiento de esos primeros que se lanzaron y dijeron, hey, parce, no, por aquí no. Ajá, pues la verdad abrimos carretera, en especial los artistas llegaron pues no tenían todas las plataformas, no tenían las herramientas, no tenían, como decir, esa oportunidad de tener el vínculo que tiene un artista hoy en día. Antes era incluso de recursos, de presupuesto, de talento, aparte del talento, la infraestructura, el equipo de trabajo, que si fuera idóneo, que conociera bien de hacer bien buenas negociaciones, de no cometer esos errores de esos vacíos jurídicos, legales con derechos de autor, con negociaciones de contrato, etcétera, que son, o sea, las hablamos de corticas, pero tú que eres abogado y yo sabemos que es muy complejo la industria del entretenimiento, donde tiene muchas aristas, donde tienes que entenderlo punto por punto, detalle a detalle, para que no te pasen ese tipo de acciones negativas que te puedan dañar tu carrera. Y si no tienes esa experiencia, hoy en día el artista tiene que tener todas las herramientas, la experiencia, el know-how, conocer de qué trata la industria para que obviamente no lo jodan. El artista antes lo jodían y jodían a su manager y al equipo porque nadie sabía. Lucas, pero uno cómo aprende eso, parce, o sea, al final, aparte de la experiencia que uno va ganando a medida que va llevando niveles. Ya, porque en ese orden de ideas que dijiste, cuando no estaban, ya las traímos a la realidad y al papel, el tintero, y a medida que fuimos creciendo en la industria, tuvimos que empezar a capacitar a los que venían detrás. ¿Por qué? Porque era industria. Si dejamos que la industria fuera solamente a sacar música, pues íbamos a tener un límite de desarrollo en industria, ¿cierto? Entonces, y hoy en día un artista ya nace con eso, incluso nace porque el artista tiene la herramienta, tiene la oportunidad de tener YouTube, Google, en cantidad de herramientas que gratuitamente te capacitan. Entonces, hoy el lenguaje de un artista nuevo, incluso si tiene 15 años, te llega a la mesa y te dice, no, es que yo voy a hacer un contrato con un argumento. Entonces, esa es la gran diferencia. El artista antes no tenía de dónde pegarse. Y que el negocio también se transformó mucho. O sea, 100%. Al final era... Ya uno ve hoy un poco de artistas independientes con su propio grupo de trabajo y con su, digamos, su tema de redes sociales, su propio estudio. O sea, ve uno gente que ya desarrolló. Porque comprendieron la dinámica del entorno, digamos, en un caso artístico y de talentos. Porque no solamente es que en un artista desde el principio está la IR, que ve el talento, está el editor que lleva la sincronía de las obras, está el business manager, está el manager, todo el equipo de trabajo que hay detrás, que ahí no canta uno, pero en el reflejo solo ven al artista. Pero el detrás de cámara es un establecimiento montado, que si entre mayor es estructurado, pues tiene mayor eficiencia y más probabilidades de sostenerse en el tiempo. Exacto, porque pues te enseña, esto es una empresa, tienes que verlo como una empresa. Eso es cada talento artístico no depende solamente del talento, eso es una partecita que pone a brillar, pero si no tienes el enfoque empresarial y si no tienes esa visión que conecta con la industria, pues vas a estar más fácil de que genere riesgos de malos tratos, de malos, digamos, no ser... te digan un contrato y si no lo entendés, pues si vos por la emoción lo firmas, estás firmando algo que te va... Por el adelanto solamente. Exactamente, y a veces los adelantos, nadie entiende que los adelantos son préstamos, o sea, prácticamente es un préstamo de un banco y que con tu talento, más obviamente te dieron se dieron un acuerdo, digamos, monetario, pero también no entendiste la aplicación, esa, digamos que firmaste un contrato y le tienes que dar 20% más un poco de tiempo en licencias y demás, le hiciste fue un préstamo, lo pagaste y quedó con licencia contigo para seguir ganando dinero. Entonces realmente no te están dando plata, yo digo, te vas a relajar porque te dieron un adelanto de plata. Entonces ahí es donde cometen errores todos los artistas, porque no entienden bien hacia dónde van, sino que quieren la inmediatez, y en la inmediatez nadie te va a garantizar que vos vayas a ser exitoso si tenés una estructura, si estás bien consolidado, si te respalda, digamos, el know-how legal, el financiero,
el de proyección, si tienes un plan de trabajo, ¿cierto? Entonces, todos esos detalles tienen que el artista hoy en día, si llega a la mesa preparado, pues tiene una gran ventaja. El asunto es que, Lucas, parte de todo eso es que las redes sociales dinamizaron mucho el negocio, porque cualquier persona que sueña con ser artista, con un video se puede viralizar, puede pegar un tema, pero puede que en esa, digamos, en esa sobreexposición en las redes sociales fue muy temprana y no había sido capaz todavía de desarrollar su equipo, y siento que ahí todavía la industria es muy vulnerable. Nosotros en Colombia, especialmente en Medellín, tenemos industria y te puedo decir que yo creo que es de Colombia, en especial, como te decía, Medellín, tiene ventaja frente a los mercados latinoamericanos, pero sin embargo incluso nos falta mucho y somos los más adelantados, pero tenemos establecimiento. O sea, realmente Medellín ya está a años luz de lo que antes otros países nos llevaban a años luz en industria. Yo creo que igual lo que sí entiendo de la industria es que hay mucho vacío ejecutivo, falta de formadores, de managers, de business manager, project manager. Realmente hay mucho más talento, digamos, en composición, en producción, en interpretación y demás, pero también para que lleguemos a consolidarnos más como compañía, como industria, necesitamos formar mejores ejecutivos. Y eso sí es un vacío, y siendo así que estamos años luz incluso frente a la competencia latinoamericana en el área del business music. O sea, estás viendo qué bacano eso que traes a la mesa, parce, porque parte de las conversaciones que tuvimos antes de entrar es que el talento desarrolla la oportunidad, la muestra y genera como el primer acercamiento a una industria, pero cuando ya se trata de formar eso que estás diciendo, de personas ejecutivas pensando en eso y desarrollando ya, digamos que la parte más gruesa del conocimiento de la industria, yo creo que ahí el Estado, las universidades tienen que entrar a formar y a reducir esas brechas. ¿Eso está pasando o todavía el mercado de educación no responde a esa tendencia? Me da tristeza decirlo, pero aquí te capacita mejor YouTube o todas las plataformas gratuitas globales que la misma, digamos, escuela o la misma formación académica. Por ejemplo, apenas lo están medio entendiendo, y eso no es como venga, aprenda a hacer reggaetón, no. Pues me atrevo a decir, por ejemplo, de universidades como AFIDO de la Antioquia preparan artistas para música clásica, pues amo la música clásica, no estoy en contra de ella, pero no la aplicamos hoy en día. Entonces, o te hacen un artista folclore, entonces te limitan como artista porque solamente te están enseñando músicas de hace más de 150 claro. años, y que no tenés campo de acción acá, sino que te tenés que ir para Europa o Estados Unidos para buscar un trabajo en algo que te preparaste acá. O por ejemplo el folclore, pues lastimosamente aquí, yo amo el folclore, amo la cumbia, soy amante de la cumbia, pero lastimosamente aquí nadie puede vivir de la cumbia, pues de la cumbia folclore. Sí, entonces si vamos a la academia, es el primer vacío que nos da la herramienta de la misma academia. O sea, no hay instituciones, porque no nos preparan para nuevas artes, digamos, de esta época, donde la expresión es masiva, social, juvenil. Los pensamientos son muy diferentes a la academia como nos prepara en Colombia. De hecho, pues hay otras instituciones que se están preparando. Yo, por ejemplo, aquí veo ya varias instituciones, como por ejemplo en Envigado hay una muy interesante que es la EAS. Sí, incluso he colaborado muchos con varias conferencias y varias clases que he dado allá, porque a mí me encanta que haya crecimiento en la industria, porque eso nos garantiza obviamente que nos saque del foco del pasado y que nos dé más oportunidades de estar en lo que yo hice cuando no había nada, y que yo he viajado el mundo entero con proyectos colombianos y ganando reconocimientos y medallas, rompiendo paradigmas. Entonces, voy al punto de que si también ya hay oportunidades, si a nosotros que no tenemos oportunidad lo logramos, ahora que le damos
herramientas y las oportunidades a nuevos talentos. Si yo lo hice, me imagino que los talentos pueden ir mucho más allá. Nosotros venimos trabajando con las uñas y ahora hay mucha más oportunidad para, no solo para el talento ejecutivo, sino para todo tipo de talento. Pues como te digo, es muy bonito cuando vos ves a todos los barrios. Es que vos vas, vos sacas una casa y en la casa hay mínimo 2 artistas. Y dos estudios de grabación. O sea, es un tema que parte, hoy tuvimos esa conversación y es que vos no ves cómo se está desarrollando la industria porque es que en cualquier habitación ya hoy de cualquier apartamento encontrás un estudio de grabación con todo lo necesario bueno, y para sacar un hit, man. Y exacto, ¿y cómo se capacitan? Do it yourself, hazlo tú mismo. Entonces, ¿cómo el que se capacita con YouTube? Un productor, yo no sé, pero empieza con el computador, empieza a abrir cómo se hace una canción. Y el cacharrando termina siendo un megaproductor. Pero ¿quién lo capacitó? La academia, no. El gobierno, no. El mundo globalizado lo capacitó. Entonces, mira la apertura y la mentalidad de un pelado. Yo, ¿por qué voy a una universidad que me enseñe música clásica o folclore? Si yo lo puedo hacer aquí con lo que yo sé y lo que quiero y las herramientas las tengo acá. Y que parte, o sea, pensamos que llevamos mucho en esto, parce, pero 15 años para una industria es una, o sea, es muy joven, todavía se ha logrado mucho, pero yo creo que apenas es el iceberg de lo que como industria en Medellín y en Colombia podemos lograr con la música que estamos haciendo. Sí, no. ¿Por qué? Porque nosotros, como te digo, ya los artistas de Colombia ya han ganado Latin Grammys también y alcanzaron logros de la nada, ¿cierto? Teniendo pocas herramientas, pero inspiraron al mundo y hoy en este momento estamos inspirando el mundo, tanto que incluso el mercado anglo se ha porreado hace más de 10 años. Ajá. Y que la dirección de la música latina está en un proceso global, que está en tendencia mundial y nosotros estamos poniendo a hablar al mundo, a decir parce, El Poblado, Provenza, Chimba. Es una dinámica. Yo viajo mucho por el mundo y cuando te dicen parce, puedo decir groserías. Sí. Te dicen nea, te dicen gonorrea, entonces que, o sea, cuando vos entendés que están hablando tu lengua es porque algo pasó. Sí, es que hace poco un amigo, parce, llegó a Europa y digamos que llegó asombrado porque me decía, parce, yo entraba a una tienda, men, o sea, no... Reggaetón. No creas que entré a una discoteca, weón. Entré a una tienda y en la tienda estaba pegada Karol G, estaba pegado Ryan Castro, o sea... Puros colombianos. Parce, es que me emociona y todo, eso weón. Es lo que te estoy diciendo. Es que estamos de moda en el mundo. Nosotros que estamos acá, pues obviamente que no hemos tenido, los que no han tenido la oportunidad de salir, no lo comprenderán de esa manera, pero cuando vos vas afuera y en todo donde vos vas almacenes de cualquier cadena y escuchas un colombiano, a veces decís qué orgullo, lo logramos, pero no fue así al principio. De hecho, una de mis primeras giras internacionales fue Farina y Pipe Calderón en el como 2012, más o menos fue. Y fue a Europa y éramos súper mal vistos. Éramos como, realmente era denigrante, era muy maluco. Era solamente el colombianito en discotecas muy chiquiticas y eso no era mucha gente. Y por ejemplo, el español lo veía como pues, lo más bajo, como que realmente subestimaba lo que venía y en el paso del tiempo ver el otro resultado, cómo se la volteamos. Entonces, qué bonito eso, porque es que también eso es romper paradigmas. Como decir, no, es que espera, y si nos pasó el mismo rebote el boricua claro. Le pasó lo mismo, el boricua vino y se pegó acá durísimo y fue tanto que pegó que el colombiano atrevió a hacerlo y lo sacó adelante también, pero fue por eso mismo. Y eso, ahí donde va la conversación de ustedes en la industria, Lucas, eso llena de orgullo, pero preocupa por la sostenibilidad del movimiento. ¿O estamos tranquilos en que hay futuro y todavía vamos a estar ahí liderando el movimiento?
ahí me atrevo a decir que es que ya le abrimos la puerta a todos los latinos, entonces tenemos una competencia no solo colombianos, sino un poco de otros países que no tenían esa oportunidad. Aquí tenemos un amigo mexicano que está en el estudio acompañando, ya viniendo, atreviendo a hacer música, y tiene que estar por aquí, parce, en esos días invitado. Ío, para que lo sigan. Bueno, entonces... Exacto, y eso que estás diciendo, vienen exponentes o vienen artistas de talentos de otros países aquí a desarrollarse. Por ejemplo, Ivo es un caso de esos. Vino acá, se casó, hizo vida, pero se enamoró no solo de una mujer, sino de su cultura y está enriqueciendo y estudiando. Es un artista que lleva muchos años, pero sigue capacitando porque lo que quiere hacer es algo que marque, pues que no sea tendencia, que realmente sea una puesta en escena bien bonita. Entonces, qué bueno porque los exige. Y estás trabajando con él ahí, están haciendo partner y haciendo... Sí. ¿Cómo empieza uno, parce, un proyecto con alguien? O sea, ¿cómo hace ese match para uno decir, bueno, parce, venga, empecemos a trabajar y venga, que es que vamos para allá? Hay muchas maneras, me ha tocado de todas las maneras. Me ha tocado proyectos que me lo entregan las disqueras o proyectos que yo creo y yo quiero sacar adelante o proyectos que en el camino pues vienen tomando forma y en ese momento necesitan tu perfil y te llaman. Es arte, no sabemos. Algunos son en el camino, otros te aparecen. Parce, pero entiendo que es de alguna forma también como vos entres a los equipos de trabajo, pero mencionaste una cosa y es, necesitan mi perfil. ¿Cómo es, o sea, cómo te perfilas o en qué rol o en qué parte necesita uno a Lucas? Bueno, me describo, yo soy productor musical ejecutivo, entonces mi know-how es del 360 de la industria de la música. Desde la elaboración, construcción, desarrollo. O sea, te metes al estudio. En marketing. Yo te digo que una de mis virtudes y de mis talentos y que Dios me dio es el oído. He tenido la oportunidad de escoger muchos kids que han dado la vuelta al mundo y pues es eso. El oído que me dio Dios, que me ayuda a identificar. Pero eso es pura intuición. Muchas veces. O sea, vos escuchas y vos decís, parce, ahí hay algo. Exactamente. Y no has intentado nunca parametrizarlo, pues, o decir, parce, esta es la combinación que normalmente ha funcionado. No funciona así. Para todos los talentos son diferentes y aplican diferentes y son diferentes tiempos. Realmente es arte, o sea, es un intangible. Realmente, en mi caso, yo vuelvo un negocio intangible tangible, porque el arte es una expresión, ¿cierto? Pero ¿cómo lo aterrizas? Entonces vienen personajes como yo, donde tienen toda la trayectoria, la información y pues obviamente toda la ruta para desarrollar ese talento. Que especialmente cuando llega un proyecto, llegan porque, bueno, necesitan o desarrollarlo, o volverlo en marketing, o promocionarlo, o convertirlo en booking y que se vuelva... ¿Cuál ha sido el proyecto que vos decís, parce, con este me empecé a graduar en desafío? Como manager fue Pipe Calderón en el 2011. Tomó ese proyecto. Pipe Calderón y pues una canción que se llama De Remate fue la que me puso en el mapa como manager. Ok. Eso fue mi mayor reto pues de inicio. ¿Y él llega a vos o se encuentran? Es más bonita la idea de la historia todavía porque nosotros fuimos compañeros del colegio, de mi último colegio, porque pues fui muy nómada y también fui muy hiperactivo. Okay. Entonces, si no me echaban, mi mamá me cambiaba de colegio. Esa es la verdad. Es como 9 colegios pasé yo. No joda. Y el último colegio fue el colegio Ferrini. Ahí estudiaba con el Calderón y Pipe Calderón. Éramos muy, muy amigos. 10 años después de eso nos volvimos a encontrar. Él estaba buscando un manager y casualmente pues yo estaba en la industria. Y le recomiendan, hay un man que está muy duro, parce, buscarlo. Y casualmente me encontró y, hey, Pipe, pues ¿cómo así somos nosotros? Y ahí empezaron un poco de historias. ¿Y cómo se rankea uno siendo manager por
digamos, relacionamiento, conciertos y demás, o cómo funciona ahí? La verdad, me puse en la exposición es porque pues tuve un caso de éxito, la canción. La canción, cuando es una canción, se vuelve viral y se vuelve, pues, llega a todo el público, realmente es el que te posiciona. Eso te genera un buen nombre, pero no puedes quedarte ahí. Tienes que ser progresista. Sí, claro. Tienes que ir avanzando. Llegó Pipe. Después de Pipe tomé a Farina. Después vino... Después de que salió con José. Ella estuvo con José mucho tiempo, ¿cierto? Como productor, ¿no? ¿Quién? Después del programa del Factor X. Ah, Farina. Sí. No, me tocó después ya. Hay una cosa, ¿no? Farina es muy grande y pues aquí en Colombia de pronto no hemos tenido esa percepción, pero en la... Exacto, es un tema de percepción. Ajá. Pero la carrera de ella es magnífica y la ha hecho muy grande. Obviamente no es la que llena estadio porque, digamos, si vamos a traerla en un escenario comercial, ella es más rapera y obviamente, digamos, versus Karol G, que es un poco más comercial y su visión es muy diferente. Entonces llegó a otros nichos, pero no quiere decir que porque no llena los estadios de Karol G no, en el mundo no la rompió. Pues mira todas las colaboraciones que tiene con los más grandes. Entonces también eso es éxito, bueno. Exactamente. Y que le cambió de nombre hace poquito. Ajá. Y ella casi, pues realmente en Colombia no la vemos mucho presente, pero ya va a conciertos pues acaba de hacer una gira completa que la vi con Sean Paul. Imagínate ser su telonera de Sean Paul. Sí. ¿Quién es el telonero en los Estados Unidos de Sean Paul? Entonces mira la base, incluso es una referente que la vemos más en el mundo, o sea, crean el efecto embudo de afuera para adentro. Bueno, y aquí adentro de pronto no nos ha funcionado, no la vemos tan activa, pero es exitosa. ¿Y por qué? O sea, han tenido esa conversación de por qué a veces en Colombia no tenemos esa percepción de la carrera de Farina. Tienen muchos factores que ver, las proyecciones de las disqueras, su manager, o cuáles son los mercados que está explorando, cuáles le funcionan. Son muchas variables. Entonces realmente uno no puede decir es que sino no es que fue que funciona aquí porque tiene que ser aquí, no, también de pronto es la mecánica, otro mercado, sí. Exacto. Es entender, es un producto de artístico, entonces de pronto no funciona aquí como funciona de pronto en Perú, un ejemplo, pero y en México o en Brasil, que es más hermético todavía. O sea, ¿quién pega en Brasil? Los brasileros. Inclusive hace poco estaba viendo una entrevista de Anita y estaban hablando precisamente de cómo fue como toda esa preparación, parce, para penetrar ese mercado, porque al final es un producto, un mercado que hay que cautivar y que se tiene que tener difusión y digamos que Brasil, escuché en esa entrevista, es súper diferente a cómo funciona. Exacto, por la geolocalización, porque es que nosotros estamos en América, pero ellos dentro de América son otro estado diferente. Hablan, empezando por el idioma, hablan portugués y sus tradiciones son obviamente de Portugal, y pues su visión y su música y su gente piensa y se enfoca demasiado. Incluso no nos vayamos tan lejos, que digamos la Argentina era súper hermético. La globalización y porque hablan español los adaptó a otros mercados. Buenos artistas urbanos. En especial el trap la dominan. Sí. Y estaban muy quedados, y hace 5 años empezaron a sacar sus mejores exponentes de trap y están pegando en el mundo. Y tienen unos freestylers durísimos, unos capos, parce. A mí me gusta verme a veces lo de Red Bull y parce, sacan unos leones. Sí, bueno, y es que Argentina nos lleva años luz en producción. Yo incluso mi formación, mi segunda carrera fue en Argentina. Yo estudié Business Music allá. Y lo que yo aprendí, yo le doy mucho a ese país. Mi know-how, gran parte de mi academia fue allá. Y no solo la academia, porque también lo desarrollé cuando yo trabajé en Sony Music. Yo fui el primer colombiano en trabajar en una disquera, en la productora. Y fue un orgullo porque pues para mí fue una sorpresa ser el primero y entender un mercado que era muy difícil, y después traerlo cuando vine de allá para acá, traerlo acá y entenderlo y desarrollarlo es bien bonito. Total. Sí, bueno, pues en la industria yo he tenido la oportunidad de trabajar con los más grandes artistas del género, pues me atrevo a decir desde pues en promoción, en marketing, en management, en booking, en todos los departamentos de la industria he tenido mucha fortaleza. Y pues
son N cantidad de artistas. Empecemos como pues empecé con, digamos, trayendo. Yo cuando llegué a Argentina, fui el primer productor ejecutivo de Palmaía y yo me traje todo ese género de allá de Puerto Rico. Okay. Y de la segunda camada, Arcángel, De La Ghetto, Ñengo Flow, Nueva York, Ñejo y Dálmata, Ñengo Flow. Incluso después de eso terminé trabajando muchos años con Ñengo Flow. Yo fui manager de Ñengo Flow acá durante 3 años, su mejor momento. Y estuvo súper pegado. Parce, esa camada a mí me tocó, yo creo que yo estaba en la universidad, estaba Ñengo, estaba... cuando eso se desarrolló, digamos que de la mano de Palmaía estuvo Espacio 44, The End. Teníamos muchos aliados, realmente hacíamos pulmón y hacíamos, digamos... eventos en colaboración. Jay Álvarez. Pues, es la mejor época de Jay Álvarez. Todos esos colectivos fui yo tuve que ver mucho en eso. Entonces, porque conocí, pues yo obviamente con quien conocía, yo traje a Goguito. Goguito fue el que trajo el reggaetón por primera y por segunda vez a Colombia. Y yo a través de él fue el que trae todos esos artistas, porque yo ya la estaba viendo. Yo dije, eso está sonando mucho, pero hay que traerlos. Y en el espacio en ese tiempo permitido era Palmaía. Sí, claro. Eso cada 8 días era llenísimo. Entonces se tocó todas esas fiestas, eso era de ese tiempo. Ya después pasé del negocio del business, del show, del Pero show. Espérate que antes de que pasemos a esa segunda camada, yo quiero que me digas, con esa primera generación, ¿qué aprendiste? Ahí es donde empecé, donde ya digamos, con Goguito empecé mi primer ejercicio fue hacer promoción a los artistas boricuas. Entonces desarrollamos a Farruko, desarrollamos a De La Ghetto, a Alexis y Fido, bueno, un poco que eran grandísimos y que para mí era como wow. Pero me enseñaron a hacer bien el marketing en ese tiempo, medios. Ellos ya lo tenían un poquito probado por fuera. Pues, exactamente, 100%, ¿no? Y ya lo tenían como era. Esto, en la industria ellos nos llevan años luz pues en método. Okay. Entonces ese método nos lo enseñaron, solo que nosotros lo aplicamos con otras disciplinas y con más enfoque. Más colombianizado. Sí, más tecnificado, la verdad, eso fue. Pues ellos les funcionaba a su forma, nos enseñaron. Y para mí fue una gran escuela porque aprendí su método, y el método es de la cultura boricua. Ellos tienen el sabor en sus venas y la dinámica de ellos también era así. O sea, nos enseñaron esa práctica para desarrollar talentos. Entonces mi primera experiencia fue con artistas extranjeros. Ya después, obviamente, con todos esos aprendizajes, ya los apliqué con artistas colombianos. Mi primer artista que yo apliqué colombiano fue Pipe Calderón, después Farina, después ya vino Ñengo Flow, después vino Andy Rivera, después vino Karol G, después vino Vikin, después Bulnene, y etcétera. Eso es como manejos. Y ya después también existieron otros modelos de trabajo como marketing, de promoción, ya con toda la industria. Entonces ya no solo trabajaba solo con los artistas muy grandes, sino con las disqueras más grandes. Sony Music, Warner, Universal. Inicialmente vos los traías y los desarrollabas acá y hacías mediante el book, o sea, te soltaban el book y los desarrollabas. ¿Cómo? Booking es ventas de shows, pero no, yo hacía no solo booking, sino que casi todas las líneas del negocio. Okay. Las líneas del negocio, por ejemplo, está el booking, que es ventas del show, puesta en escena, y ahí está también la otra que es promoción, marketing, que es medios de comunicación. Sí. En ese tiempo eran las convencionales, que era televisión, radio y prensa. De hecho, monté una compañía que pues obviamente la tuve que cerrar en pandemia, porque pues ya hasta ahí, en el mejor momento tuve que cerrar una de mis mejores compañías que se llamaba Certero Records, y esa compañía era la que posicionaba a todos los artistas en televisión, radio y prensa, y no solo en Colombia, sino que hicimos una compañía latina. Tuvimos más o menos 50 empleados. O sea, que los teníamos en Ecuador, en Perú, en Argentina. Punta de Free Press. Exactamente, okay. Sí. Pero ya eran nóminas, o sea, nosotros trabajándole a todas las disqueras. Claro. El desarrollo y la promoción de todos los artistas. Y ahí te empezaron a llamar ya las disqueras a decir, hey, parce, venga, necesitamos ayude con toda esa cosa. Y la mayoría eran artistas ya grandes, pura carne. Era Nicky Jam,
era Manuel Turizo, Alexis y Fido, Karol G, o sea, todos los grandes, Feid, todos los más grandes que ves actualmente, pues casi todos he tenido la oportunidad de tocarlos. Cuando digamos que vos estás como en la mitad de ese cóctel y de esa tormenta perfecta, parce, del género, ¿has coincidido con las motivaciones de todos los artistas, parce, y puedes de alguna manera detectar un patrón de las motivaciones genuinas que vos decís, parce, este va con la motivación correcta, este no lo está moviendo lo que es? Sí, tenés mucha razón en lo que decís, porque hay diferentes de mentalidades. Existen dos tipos de artistas. Existe el artista que se enfrasca en el talento, tiene mucho talento y está dependiendo del equipo de trabajo. Pero realmente el artista ideal para mí es el artista no el que te dirige, sino el que tiene una visión y que realmente pone a trabajar al equipo, no está esperando que el equipo trabaje para él. Entonces, esa mentalidad ha hecho que los artistas progresen y realmente trasciendan y que rompan todos esos esquemas, porque no es el talento. En la música o en lo que nosotros hacemos, ya todo está inventado. Lo que nosotros tenemos que ir es un paso adelante. ¿Cómo vamos un paso adelante? Es haciendo lo que ya está, pero viendo las nuevas tendencias, cómo vamos un paso adelante. Entonces, lo interesante de ese artista, por ejemplo, cuando tiene enfoque, es que trae un año adelantado, que sepa hacia dónde va, no vaya en el impulso, el día a día, porque esos artistas son los que más rápido se cansan. ¿Cómo haces, parce, cuando te encontrás como una excesiva motivación por el dinero en el artista? No trabajaría con un artista que lo primero que quiera venir es que yo necesito plata y fama, pues primero me conecta y diría no me interesa, sea quien sea. A mí, pues, yo sí tengo mucha conexión humana, me gusta primero que tenga ética y valores y que tenga obviamente otra manifestación de ser, de humano y obviamente una visión integral, ¿cierto? En eso yo me enfoco en tomar un artista y un talento. ¿Y eso lo has tenido claro siempre? Siempre. ¿O siempre? Porque ese también es mentalidad y cuando uno ve ese artista que tiene esa mentalidad, hace una sinergia porque se encuentran, o sea, yo me encuentro, él se encuentra y estamos en la misma página. Podríamos decir que esa motivación es una de las equivocaciones más frecuentes en la industria. Es la mayor equivocación. Entonces, todo el mundo quiere ser desarrollador de contenidos y todo el mundo quiere ser artista porque es que lo están viendo pragmático en las redes sociales. Entonces, es una vida ideal que a la hora de la final muchas veces es efímera. Realmente están viendo la visión del éxito, pero a cambio de qué y detrás de qué, ¿cierto? Entonces, si yo voy a ser un artista porque me voy a llenar de dinero y de plata, yo creo que está en la vivienda, en un lugar equivocado. Es que nos lo han vendido, parce, la industria. Ese es el comercio. Nos lo han vendido muy sexy, y el entretenimiento, obviamente, por ser arte, por tener esa incertidumbre que decís, parce, que nadie tiene como la receta perfecta, donde vos menos pensás, parce, surge la estrella, weón, y todo el mundo ve el resultado. Sí, digo que el éxito de un artista está en desarrollar los talentos. ¿Qué quiero decir con esto? Si un artista realmente es artista, que se dedica a desarrollar y explotar su talento, porque eso es lo que le va a marcar la diferencia, ya sea, pues podemos ser un artista callejero, como también si queremos ser un artista de escenarios grandes. Eso ya depende pues del foco, la visión que tenga, pero la esencia no la puedes perder porque te van a comprar tiquetes o te van a comprar merchandise, no, es porque cómo vas a hacer la manifestación en una puesta en escena, cómo vas a mostrar el talento. Ahí es donde yo le doy el respeto a un artista. Cuando yo digo es que el artista realmente es un talento, es un artista que no está buscando, digamos, las banalidades, porque pues eso se puede encontrar, pero también se puede ir y también puede ser un desenfoque. Y puede ser el riesgo más grande, parce, de todo el equipo de trabajo, porque es que al final el artista
si se entrega a esas banalidades que se encuentra después de ser exitoso, parce, arruina todo el esfuerzo de los 10 años o 15 años que tarda a llegar a cierto punto. Es así, exactamente. Sí, porque es que si tu enfoque es solamente pensar en que vas a hacerlo para comprarte un avión y vas a estar siempre, digamos, con carros de lujos y todas esas motivaciones banales, pues yo creo que es lo que te están vendiendo, no lo que realmente es, porque es muy diferente en la realidad, es muy diferente, incluso que si hay materia y plata, pero también lo que hay detrás de eso son cosas que no ven y que si no estás preparado para ello puede ser un infierno. Lucas, tengo por aquí anotado, parce, una tendencia. Y es que viendo lo que está pasando con los artistas y lo que está pasando con las redes sociales, específicamente con estas personas que se dedicaron a streamear y que tienen unas comunidades muy fuertes, por ahí hay unas tendencias que dicen que al final, en unos años, el artista no va a tener que salir de la casa para monetizar el arte, sino que va a ser por intermedio de un streamer y se va a intercambiar la música. ¿Vos ves una tendencia hacia allá pues, de la música? Realmente sí, porque pues sí es una tendencia, pero también es muy triste porque es como tener la novia a distancia. ¿Qué vas a sentir ahí? O sea, y te están transmitiendo toda a distancia. No va a ser lo mismo tú ir a un concierto que verlo por tu pantalla. Eso no es lo mismo, no es la misma sensación, no es la carne, no es el tangible, ¿cierto? Pero en ese orden de ideas yo diría que esas herramientas están, o sea, por ejemplo, en mi cabeza está el chip, porque tengo que entender las comunidades y los niños de hoy en día nacen ya con esas herramientas, entonces para ellos no es tan difícil, porque esa es su manera de comunicarse con el mundo desde la pantalla de que nacen. Entonces mi cabeza inclusive está en el pensamiento de un niño de 6 años hasta los 25 años, que son los que están haciendo el streamer. ¿Qué estás viendo ahí? Ahí estoy viendo, esos hábitos de consumo. Para mí es comunidades. Para mí esas comunidades me están haciendo entender cuáles son mis comunidades, yo cómo las conquisto y cómo me funcionan a través de los contenidos que yo cuento. Además, porque viene una promoción, parce, acostumbrada a intercambiar por redes sociales, a pagar por redes sociales, a donar dinero por ahí. Entonces son unos hábitos de consumo que seguramente en la industria se está hablando y se está proyectando productos digitales. O sea, al final, hace poco, digamos que a Westcol, por ejemplo, no le falta y no cantar, pero es un artista. Ya se metió, incluso, ya se metió. Es que el nuevo artista de hoy en día no es musical, el nuevo artista es un generador de contenido, ¿cierto? Entonces el artista hoy no compite con otro artista, hoy un artista compite con un generador de contenido. Incluso, no, ¿qué es esto tan brutal, men? ¿Qué estás diciendo? Incluso un generador de contenido la tiene, pues para mí, la tiene un poco más fácil. ¿Por qué? Porque digamos, la carrera de un artista es mucho más compleja. Un artista tiene que promocionarse, tiene que ir a hacer shows, tiene que ir a hacer medios, tiene un desgaste y es digamos, en su mecánica es más compleja que, digamos, un generador de contenido se enfoca a un contenido específico y sobre él trabaja. Entonces no tiene toda esa exposición que tiene un artista. El artista, digamos, el artista cantante, sí le toca toda esa exposición. Entonces imagínate toda la competencia que tiene. Sí, claro, va en contra. Sin embargo, parce, seguramente porque son los primeros que están abriendo el camino, pero algunos y algunas de esos creadores de contenido en los últimos años han tratado de hacer ese paso de la industria de generar contenido y de ir a la música y aún no les funciona tan bien. Es un reto incluso para los artistas de catálogo, los artistas de antes, llegar a explorar estos escenarios nuevos que son de mecánicas digitales y de plataformas. Les ha costado mucho entender ese universo. Es un universo que, por eso te digo, lo entienden, digamos,
2 generaciones antes que nosotros, que son los que están ahorita en 20, 22 años, máximo 25 años. Ellos tienen otra mecánica. O sea, ellos tienen una mecánica donde les facilita entender los contenidos, entender las comunidades, entender de engagement, entender de posicionamientos de contenidos y de valor. Y esa es la comunidad que están entendiendo todos las personas más jóvenes de 25 para abajo. Digamos, un artista que tiene 25 para arriba y que no entendió esa dinámica, es muy difícil entender y comprender el funcionamiento y cómo se opera hoy en el desarrollo, en el marketing de un nuevo proyecto. Entonces, por eso les cuesta más. Parce, no, y es un desafío no solamente al artista, sino ustedes como equipo de trabajo, de alguna forma transmitirle eso al artista, decirle, parce, yo siento que no vas por el camino que es, men. Sí, ¿no? Y pues, digamos, es algo que yo digo, si un artista no está en esa mecánica, yo le digo, no lo haga por ahí o no explore culturas juveniles, sino váyase a algo más adulto, donde su público todavía es convencional y medios de comunicaciones convencionales como televisión, radio y prensa, que están en otras dinámicas, ¿cierto? Que es gente un poco más adulta que comprendemos. Y todavía tiene tracción, sobre todo la radio. Eso es muy importante, es demasiado importante, pero es el último paso. O sea, no todos los artistas tienen que estar en radio. Los artistas que están en radio hoy en día son los artistas que venden, los que tienen las plataformas digitales muy encendidas. Es el escenario perfecto para un artista, porque, digamos, la radio hace que el alcalde escuche la canción del artista, yo quiero contratar al artista y es el que lo selecciona, o el dueño del lugar dice, es que es el que está de moda. Pues no es el que es el niño que está streameando, ese no es el que le compra el show es el adulto. ¿Quién es el alcalde, el dueño del lugar, del establecimiento? Y ¿cuáles son los medios convencionales? La radio es importante. Marica, me botaste el cerebro, total, tenés demasiada razón, parce, al final el que compra el show, y a lo mejor es la comunidad, ese pueblo, esperando que el alcalde tome la decisión que tiene que tomar para las fiestas. ¿Cuál es el que está sonando más? Que está sonando a Ryan Castro. Llamen a ese muchacho. Eso es lo primero que va a hacer el alcalde, ¿cierto? Entonces la mentalidad de la compra, ¿cuál es esa? Los medios convencionales. ¿Quién la entiende? Entonces, cuando la entiende, el que está en las plataformas digitales es el niño que la entiende, pero quien la compra es el que tiene el recurso. O sea, y ahí tenés dos nichos completamente diferentes. Y hay que saberlos navegar. Llegarles a esos dos nichos. Bueno, volvemos aquí después de un paro técnico al baño. Parce, ¿qué nota, weón, el punto en el que vamos, Lucas? Porque como que todo se resume en la ida al baño. Estamos hablando, parce, que parte de tener una carrera exitosa, no lo decís vos, lo digo yo, weón, de que digamos que nunca he pertenecido al tema musical, pero uno nunca se sienta, o uno pocas veces sienta hablar con una persona que tiene 2 Latin Grammy, weón. Entonces, qué bueno sería, parce, que si lo puedes contar, cómo esos métodos que has desarrollado alrededor de poder lograr esas metas y de poder de alguna forma, parte del objetivo, lo hablábamos antes de entrar a grabar, Lucas, y es parte del objetivo de este podcast, parce, es acortar las curvas de aprendizaje de todos esos pelados que venimos emprendiendo, huevón, y que nos hemos equivocado. Pero equivocarse emprendiendo es equivocarse con plata, inclusive plata que no es de uno, men. Entonces es como ahorramos esas curvas de aprendizaje un poquito, parce, con lo que te ha servido en la industria en estos últimos años. La manera y el modelo que he aplicado, obviamente, primero fue pues la academia, pero lo que más me desarrolló fue el aprendizaje de calle. O sea, fue una combinación mixta entre lo que me enseñó la academia y las herramientas utilizadas por el día a día de los estudios, de la dinámica de los conciertos y demás, cómo entendimos eso. Pero digamos, ya para plantearlo en una carrera de un artista, es el método, les llama, por ejemplo, un plan de trabajo. Por ejemplo, mi método que yo trabajo, yo voy un año adelante de lo que pasen las acciones, ¿cierto? De que pase
digamos, mi método es, digamos, el 2025 que vamos a hacer, y desde diciembre hasta el principio de año me voy desde adelante hacia atrás para explorar bien un método. Entonces decir cuántos, digamos, en este año, cuántos discos vamos a lanzar, cuántos son los sencillos objetivos, y las herramientas que más me gustan más trabajar es obviamente la recursividad, trabajar con lo que yo tengo, no solamente pensar en el dinero o que tengo que tener un poco de presupuesto para desarrollar un talento, no. Incluso el artista hoy en día no es ni siquiera talento, es que conecte. Entonces, tienes que estar siempre en la vanguardia, entendiendo bien el mercado y cómo funciona, ¿cierto? Cómo funciona hoy en día, hoy todos los talentos a través de la empatía. Entonces, es un talento, puede no cantar, ser el mejor artista del mundo, pero es el que mejor conecta. Ese es el artista de hoy, del método que aplica. ¿Cómo se encuentra ese artista? Hasta que puede haber error, y todos los métodos son diferentes, hasta que encuentre su comunidad. Y hoy el artista se encuentra por las comunidades, no por la expansión, digamos, en medios convencionales como televisión, radio y prensa. Hoy el artista se pega a través de las plataformas, conecta a través de sus comunidades, y si deja de conectar, esa misma comunidad se le migra a otro artista. Entonces, ¿cómo le enseño yo a un artista a ganarse un Grammy? Pues primero soñando, primero traerlo en la mente, segundo ir hacia el Grammy. ¿Cuáles son los Grammys? ¿Cuál es el método de llegar a ganarse un Grammy? Marcar diferencias, ser auténtico, ir un paso adelante, tener mucha visión, el enfoque, la disciplina. Siempre te van a hablar de disciplina y eso, pero realmente nadie te dice el enfoque y el plan de trabajo. Lo primero que hay que hacer es el plan de acción, accionar, que todas las cosas que yo planee sucedan, que sean efectivas, que en el tiempo del desarrollo yo me encuentre con lo que estoy buscando proactivamente. No estoy esperando solamente que pase el tiempo y lance canciones y ya. O sea, tiene que tener una mentalidad y una visión muy, muy dirigida sobre un método. ¿Cuál es el plan de trabajo? Digamos, quiero lanzar cada 20 días una canción, pero no es lanzar la canción. ¿Por qué y para qué la vas a lanzar? ¿A quién se la vas a lanzar? Es entender bien, digamos, cuál es su escenario ideal, y de qué manera recursiva, cómo va a llegar a esas comunidades, a fortalecer la comunicación con mis comunidades, y que esas comunidades me traigan más comunidades. Ese es el nuevo artista. Hay canciones, Lucas, que son como medios para un fin, que vos sabes que de pronto no van a ser las más pegadas, pero que van a ayudar en la creación de nichos y el fortalecimiento como de esos clientes. O sea, vos ya desde el estudio la perfilás, o no llega la planeación hasta ahí. Sí, incluso la materia prima, digamos, de un artista, primero la música. Entonces, lo primero que identifico antes de desarrollar cualquier artista es encontrar al artista, encontrar su música, sus vertientes, su personalidad, su concepto, su universo, ¿cierto? Primero hay que explorar en eso, porque si yo no reconozco, digamos, todas esas capacidades de talento, yo no puedo salir a la calle a apostar en qué, porque voy a perder el tiempo. Entonces, primero, el primer enfoque es desarrollar bien ese talento, que sea auténtico, que sea único, que marque diferencia, que haya un paso adelante, que construya ritmos innovadores, que no suene igual, ¿cierto? Todos esos elementos son ingredientes para que obviamente tenga más relevancia a la manera cuando vaya a salir a exponerme. Y en eso, digamos que en esas comunidades, parce, he visto algunos artistas de esa vieja guardia tratando de llegar a esas comunidades nuevas de Twitch. Arcángel, por ejemplo. Aparte que lo admiro enormemente, weón, y siento que fue como uno de los artistas que a mi generación impactó duro en la música. Y es un artista que nunca pasa, parce. O sea, siempre está ahí 2, 3 temas. Entonces, digamos que en toda esa comunidad, ¿cómo juega la marca personal y la creación de esa marca personal como el insumo para que un manager y para que un equipo o una disquera se interese en un nuevo artista?
En un nuevo artista depende, muchas disqueras se enfocan en los números. Okay. Ahí, pero eso también depende de con qué piensas. A mí me atrapa más no los números, sino realmente la persona y su forma de ver la vida y su enfoque. Eso me puede traer más herramientas que incluso un artista que solamente tenga engagement alto o elevado, porque también puede ser que sea de momento. Y si no lo conocí, hice un negocio con una persona que fue de momentico y de pronto no es una buena persona, pues cometí un error como ejecutivo. Entonces, digamos, el artista debe tener esa esencia digamos, de eso, de encontrar el artista de hoy en día, pues como para hablarlo un poquito más específicamente, el artista de hoy en día tiene que ser muy integral. Digamos, para las disqueras es la elevación de número y talento, pero en especial para una disquera firmar un artista es el número, sí, estar siendo tendencia, pero es un error. Como te digo, a veces cometen el error. Firma un artista porque hizo una canción de tendencia y después se meten en un problema y se engavetó el artista y la disquera botó el dinero, el recurso. Entonces, por eso te digo que voy más allá que solamente irme por una tendencia. Lucas, gracias por venir, parce. No, Juan, muchas gracias por invitarme y aquí estamos para seguir sumando siempre. ¿Qué viene para el próximo año, parce? ¿Qué ves ahí? Bueno, parce, en el horno, ¿qué artistas? Sí, yo le estoy viendo mucho potencial. Un artista que se llama Valka y pues yo creo que esa va a ser la próxima revelación de Colombia para el mundo. Chimba. Por aquí, aguas abiertas, parce, esperando el artista. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Traerlo. Claro que sí, vamos a traer no solo a eso, sino muchos talentos y pues conmigo y mi gente siempre puedes contar. Lucas, un abrazo, mi hermano. Muchas gracias por venir. Juanes, gracias por todo. Un fuerte abrazo. Ahí estamos.